Escuela Normal para Educadores de Arandas. Experiencias de aprendizaje y reflexión sobre la profesión de la docencia. Competencia del curso. Identifica con claridad a partir de los ejercicios reflexión, análisis, discusión y argumentación los aspectos centrales que sostienen sus expectativas, motivos, representación y condiciones de ingreso a la docencia como profesión. Desde la población indígena rural más distante hasta la mayor de nuestras capitales, los profesores de México encaran día con día un sinnúmero de desafíos. Desde la carencia de infraestructura y equipo de trabajo, pasando por la falta de una formación de soporte que les permita sortear con las necesidades educativas actuales, hasta llegar a las situaciones de violencia, migración y pobreza que existen en todo nuestro territorio y que contribuyen día con día con las cifras de deserción y abandono escolar. Tan diverso es nuestro país, sus regiones y sus habitantes, como lo son las problemáticas y dificultades a las que se enfrentan los docentes. ¿Cómo consideras la infraestructura y los recursos didácticos con los que cuenta tu institución? La infraestructura es mala porque la escuela ya es una escuela muy vieja. Se le están haciendo remodelaciones, pero al igual es mucho tiempo, va a ser mucho el dinero que se le va a ocupar meter y no creo que la escuela remodele lo que necesita en poco tiempo. Entonces la considero mala. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos accidentes con los niños por lo mismo que la escuela ya está muy vieja. Y recursos didácticos no cuento con ellos, solamente con una pequeña área de biblioteca escolar, pero los libros también están en un mal estado. Entonces, lo que yo utilizo, los recursos didácticos, es lo que yo llevo como docente, pero es esa parte a lo que la escuela me proporciona. Los docentes experimentan una satisfacción enorme al ver los progresos de sus estudiantes, al notar cómo se interesan más en un tema y aprenden sobre ellos mismos. Cada día, los docentes ayudan a moldear el futuro, generando un impacto en cómo los alumnos perciben el mundo que les rodea. Tienen el poder de fomentar la imaginación y la creatividad, forjar el carácter y proporcionar a los estudiantes las herramientas que necesitan para desenvolverse en su vida. ¿Qué es lo que más disfruta de ser docente? El impartir clases, trabajar con mis alumnos, que los niños estén aprendiendo, que disfruten ellos estar conviviendo con sus compañeros, que se diviertan junto conmigo y principalmente que estén obteniendo los aprendizajes significativos que todo docente espera cumplir con cada uno de sus alumnos. ¿Cuáles son sus motivaciones para dedicarse a esta profesión? Que cada uno de los niños cumpla con el ciclo de enseñanza-aprendizaje y también como yo, como docente, ir superando cada día más mis expectativas y mejorar al parejo con ellos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la reforma más importante en política pública que puede México hacer para mejorar los resultados educativos de sus jóvenes es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas. 8 recomendaciones para la buena enseñanza sugieren una estrategia global para mejorar las condiciones en las que muchos docentes trabajan y para atraer, preparar y desarrollar una fuerza de enseñanza de mejor calidad. Siguen paso a paso la trayectoria docente, que va de la formación inicial hasta la obtención del estatus permanente como profesional docente, etapas en las que el desarrollo profesional y la evaluación se. Ante los actuales retos, el Plan de Estudio 2011 Educación Básica es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. Ante los actuales retos, la educación mexicana ha implementado modelos educativos basados en competencias, que tienen como objetivo principal dar respuesta a los nuevos requisitos que demanda el mundo actual, por lo que sugiere que la educación debe ser más flexible, abierta y más asociada con el sector productivo y con el entorno en que el individuo vive y se desarrolla. Siendo una de las características la flexibilidad, esta le permite a la educación basada en competencias convivir con algunas estructuras del modelo educativo tradicional,
que aún le sirven al sector productivo. ¿Qué opinión tiene acerca de cómo está diseñado el plan de estudios? Está diseñado para un contexto que no es el contexto mexicano. Es un plan que está moldeado, no sé, está planeado, vamos, para un contexto más moderno, para un contexto donde en cada escuela está el equipamiento, en cada escuela hay alumnos sobresalientes, y aquí desgraciadamente no. Las escuelas no cuentan con los recursos, no tenemos apoyo de padres de familia, también no tenemos apoyo de directores, apoyo de supervisores. Entonces es muy difícil que todos esos planes y programas que están pensando o están queriendo implementar en nuestro contexto, pues obtengamos los resultados que ellos buscan. Si los docentes son uno de los factores más importantes en la organización y entrega de los servicios educativos, como lo señalan los ministros de Educación firmantes del PRELAC, una parte de la respuesta debería ser cambios. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En México, se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi universal, lo que representa un logro de la política pública nacional en los últimos años. Peter Drucker señala que estamos en uno de esos periodos históricos que ocurren cada 200 o 300 años, cuando la gente ya no entiende el mundo y el pasado es insuficiente para explicar el futuro. Esto obliga al docente a estar actualizado y listo para orientar y encauzar las expectativas e ímpetus que generen los integrantes más pequeños de la sociedad. Debido a la cantidad de información tan diversificada y llamativa que existe actualmente, un número importante de alumnos muestra desmotivación, aburrimiento y, lo que es más grave, no ven sentido a la educación que reciben. Por lo tanto, cada centro de trabajo, y en específico el docente, debe desarrollar técnicas y recursos didácticos capaces de competir con la tecnología y darle sentido al trabajo que el alumno desarrolla en el salón de clases. ¿Utiliza las herramientas de la tecnología para diseñar o planear la clase? Las utilizo para dar clases, pero desgraciadamente en mi salón, en el aula con la que estoy, ya no cuento con los medios suficientes para impartir clases con las TICs, pero cuando tengo los medios sí las utilizo, y para planear no, me apoyo más en recursos como los libros de textos para adecuar más las actividades a las necesidades de mi grupo. El artículo 3 de la Constitución menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación, que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela, cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas. Se estima que de la población de 6 a 11 años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. La UNICEF apoya la iniciativa Todos los niños en la escuela, desde 2003, involucrando a los gobiernos de los estados y municipios en donde se lleva a cabo, así como a la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana en torno al mejoramiento de la calidad educativa. El Plan de Estudio 2011 Educación Básica es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. El plan de estudios es de observancia nacional y reconoce que la equidad en la educación básica constituye uno de los componentes irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados. En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. En otra cuestión, la mayoría de los argumentos a favor de las innovaciones en tecnología educativa se enfocan en la forma en que esas herramientas ayudan a los estudiantes, pero olvidamos que la tecnología educativa es, fundamentalmente,
una herramienta para los profesores. Al proporcionar más y mejores datos, estas herramientas de aprendizaje ayudan a los maestros a hacer su trabajo con mayor eficacia. Sin embargo, muchos profesores se resisten a utilizar estas herramientas, temiendo ser reemplazados por avatares robóticos. Pero estas tecnologías de aprendizaje facilitan que los maestros actúen más como mentores, guías y facilitadores. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización Mejora tu Escuela, en México el 83.1% del presupuesto para educación se destina a los sueldos del profesorado y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto. Estos son los porcentajes más altos entre los países de la OCDE. Hay 91.129 maestros que ganan lo suficiente, 44.335 pesos al mes, para pertenecer al 10% de la población más rica en el país. Y 7.183 maestros ganan más de 100,000 pesos al mes sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. Sin embargo, el salario promedio de un profesor es de 72.4 pesos por hora por 30.6 horas a la semana, lo que resulta en un ingreso promedio de 2.215 pesos a la semana o casi 9.500 pesos al mes según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Cómo considera los salarios de los maestros? Realmente lo pudiera tomar por bueno. ¿Por qué? Porque en mi caso personal no estoy con compromiso, soy una mujer que no tiene hijos, no tengo esposos, no tengo otras necesidades como nada más solamente satisfacer las mías, las propias. Pero si me voy a ese salario por lo que otros docentes tienen hijos, tienen esposa y tienen muchos compromisos extras, entonces lo podría considerar bajo. Y pues para mí lo considero bueno, pero pues para otros compañeros míos creo que sí está por debajo de lo que realmente hacemos. En México, donde las condiciones de infraestructura de las escuelas son menos homogéneas que en países más desarrollados, es importante considerar la existencia y estado de la infraestructura de los centros escolares para evaluar su influencia en el aprendizaje y la calidad de la oferta educativa y sus insumos. En promedio nacional del índice de espacios físicos de apoyo a la enseñanza en primaria, refleja la existencia limitada de biblioteca, sala de cómputo, aula de actividades artísticas y sala de maestros, y muestra la gran disparidad en la oferta educativa de esos espacios entre modalidades educativas. ¿Cómo consideras la infraestructura y los recursos didácticos con los que cuenta tu institución? La infraestructura es mala porque la escuela ya es una escuela muy vieja. Se le están haciendo remodelaciones, pero al igual es mucho tiempo, va a ser mucho el dinero que se le va a ocupar meter y no creo que la escuela remodele lo que necesita en poco tiempo. Entonces la considero mala. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos accidentes con los niños por lo mismo que la escuela ya está muy vieja. Y recursos didácticos no cuento con ellos, solamente con una pequeña área de biblioteca escolar, pero los libros también están en un mal estado. Entonces lo que yo utilizo, los recursos didácticos, es lo que yo llevo como docente, pero es esa parte a lo que la escuela me proporciona. En los últimos años, los maestros han estado en el ojo del huracán, en especial desde que se habla de una reforma educativa y un sector del magisterio se opone. Pareciera que ser profesor hoy en día es ser blanco de la crítica, mientras los medios y algunos analistas aseguran que los profesores se enfrentan actualmente a uno de los retos más fuertes de su historia, el reto de la credibilidad frente al cambio. Debido a la gran cantidad de información que los medios de comunicación brindan, en los últimos años la sociedad evaluó la imagen del docente, en parte por la resistencia que algunos muestran hacia las necesarias actualizaciones en materia educativa, que todo profesional de la educación debe realizar. Esto de alguna manera ha alterado la visión que de los maestros se tenía hace no muchos años, en la que se les consideraba una figura sabia y eran respetados. Hoy por hoy se sigue conservando esta idea en algunos sectores de la población. No obstante, se les ha cuestionado el papel que desempeñan en la situación de la educación en México. De acuerdo con Robalino, los docentes consideran que su profesión es importante, que es valorada por sus alumnos y por las familias, pero que es la sociedad la que no los valora. Elegí la carrera en licenciatura en educación primaria, ya que al brindar mi servicio social en CONAFE sentí que estaba en el lugar correcto,
puesto que esto despertó en mí el interés en hacer que la docencia sea parte de mi vida.